Buenas tardes a toda la audiencia de Visión Amazonía. Mi nombre es Janet Bugar y soy la coordinadora de comunicaciones. Hoy, en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de los gobiernos de Reino Unido, Noruega y Alemania, les damos la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar sobre un tema que se ha venido trabajando durante varios meses dentro del programa Visión Amazonía y son los créditos verdes. Para hablar de créditos verdes, hoy me acompaña Yesid Beltrán, que es el líder del Pilar de Desarrollo Agroambiental de Visión Amazonía. Yesid, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Gracias, Janet. Buenas tardes y muy buenas tardes también para todos nuestros habituales acompañantes en todos los departamentos de la región amazónica, especialmente en Caquetá, en Putumayo y por supuesto hoy con este programa enfocado al departamento del Guaviare. Gracias, Yesid. Bueno, entiendo que los créditos verdes son una línea de los incentivos que tenemos a la conservación dentro del programa. ¿Cómo nació este esquema de créditos verdes? Sí, antes de hablar de los créditos verdes, es importante decir que el programa Visión Amazonia propone herramientas para que las líneas productivas de la región amazónica sean sostenibles. Entonces, en las líneas productivas que tenemos priorizadas, y me estoy refiriendo a la reconversión ganadera de carne y leche, a los sistemas agroforestales con cacao, con caucho y productos no maderables del bosque, para que sean sostenibles los acompañamos de extensionistas agropecuarios, de asistentes técnicos, de líneas de crédito verdes como las que vamos a tratar hoy. Fortalecemos las cadenas productivas bajo acuerdos cero deforestación y también apoyamos las alianzas productivas. De manera que un sistema productivo con asistencia técnica, con una línea de crédito verde y con alianzas productivas para solucionar y superar todos los cuellos de botella que se dan en la comercialización, pues de esta manera logramos que sean sostenibles. Una de esas líneas es la que usted está tocando, que son los créditos verdes, y nacen a partir de la idea de hacer unos pagos por la conservación del bosque. Y qué mejor que a través de una línea de crédito y poner unos incentivos a esa conservación del bosque, como se ha hecho con otras herramientas del Ministerio de Agricultura y ahora, pues obviamente, articulados con el Ministerio de Ambiente. Entonces, lo que hacemos es que se proponen líneas de crédito normales que ofrecen todos los intermediarios financieros. Lo trabajamos con Finagro, que es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura, y ponemos entonces créditos tradicionales, como decía anteriormente, pero con un incentivo, en este caso, al capital. Así como funciona el incentivo a la capitalización rural, de manera similar, pues tenemos un incentivo a capital, donde en este caso, como lo vamos a ver más adelante, el incentivo puede ir hasta el 50% de capital incluimos allí la asistencia técnica también. Bueno, Yesid, yo tengo una pregunta. Esta línea de créditos va dirigida a los pequeños productores amazónicos. ¿Cómo se seleccionan esos productores amazónicos? ¿Quién hace ese proceso de selección? Tenemos varios actores para la colocación de crédito. Importante resaltar lo que usted afirmaba, Janet, que es solamente para pequeño productor, únicamente pequeño productor. Permanentemente recibimos solicitudes para mediano y para gran productor, pero definitivamente no vamos sino hasta pequeños. ¿Y quiénes son los actores que nos ayudan a seleccionar estos beneficiarios? Primero, estamos en los municipios con las mayores tasas de deforestación en Colombia y especialmente en la región amazónica. Entonces estoy hablando de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo en el Putumayo, Solano, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá en el Caquetá y por supuesto en Guaviare los 4 municipios. Me estoy refiriendo a San José del Guaviare,
a Miraflores, claro, a Calamar y a El Retorno. Pero además pretendemos que una vez iniciemos la colocación en Guaviare, podamos entrar también al sur del Meta, en los municipios que están en el bioma amazónico. Entonces me refiero a Puerto Concordia, a Puerto Rico, a Vista Hermosa, La Macarena y Mapiripán especialmente. Ya entonces, inicialmente decir que estos son los municipios. ¿Cuáles son las comunidades? Las comunidades que de manera individual o asociados pues puedan hacer la solicitud del crédito en 8 líneas de crédito que ahora las vamos a ver también. Okay. Y hacemos unas brigadas de socialización con Banco Agrario, con las alcaldías y las gobernaciones. Esto pues prácticamente fue hasta marzo 17, cuando comienza la pandemia, y pues ahora debemos refinar, digamos, la forma de socializar. Entonces nos vamos a la radio, nos vamos a los medios televisivos, junto a las redes sociales, como lo estamos haciendo hoy, y hacemos pequeñas reuniones en diferentes comunidades, reuniones con 3 o 4 presidentes de junta, que a su vez trasladan las condiciones del crédito a las comunidades. De esta manera, articulados con Banco Agrario, con el operador de asistencia técnica, pero por supuesto que con las alcaldías y con las gobernaciones, pues de esta manera podemos llegar más fácilmente a la comunidad para que se pueda colocar la mayor cantidad de créditos en un periodo hasta noviembre del 2020. Bueno, Yesid, hoy también nos acompaña, vamos a ver si la conexión en San José del Guaviare está buena, porque por lluvia es difícil, pero yo sé que hoy nos acompaña el secretario de Agricultura y Ambiente de la Gobernación del Guaviare, pero lo veo aquí conectado, pero no sé si será su conexión, no me permite traerlo a la pantalla. No sé si es que no, debe estar conectado como desde el celular, pero no me deja ingresarlo a la pantalla. Quería hablar con él para que nos contara cómo ha sido este proceso en el Guaviare. Entiendo que las oficinas del Banco Agrario, este fue un instrumento que se diseñó con el Banco Agrario, pero quisiera saber si las oficinas del Banco Agrario allá en territorio y ustedes han hecho reuniones con el secretario. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor, lo señor. escuchamos perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Qué pena que me estaba demorando un poquito porque estaba en otra videoconferencia con Ministerio de Agricultura y otra vueltica pequeñita, pero ya estamos acá. Casi que no soy capaz de conectarme porque esto es como nuevo, es en inglés y estoy como grave. Tranquilo, que a todos Pero nos ya, ha pasado, secretario. ya Secretario, estamos. estamos hablando hoy acerca de los créditos verdes, esta línea de créditos que hemos sacado con el Banco Agrario para llevar al territorio a los pequeños productores amazónicos. Me gustaría que usted nos contara desde la gobernación cómo ha sido este proceso, qué han visto en los campesinos, ha tenido acogida el tema de los créditos verdes. ¿Qué beneficios le ve usted para el medio ambiente y su territorio? Pues a ver, hemos tenido conversaciones bien importantes con el doctor Yesid de Visión Amazonía. Nos ha comentado sobre el tema, hemos hablado prácticamente como desde el mes de enero, veníamos hablando de estos temas, también con el CINCHI, con otras partes y la verdad es, nos ha parecido bien importante este proceso. Hoy en día que ya estamos viendo que va a ser una realidad, pues me parece supremamente buenísimo porque pues es como una alternativa, como un incentivo a los productores, ganaderos y agricultores en todo sentido, con las líneas que hemos hablado, que si no hay como esa motivación, ese optimismo de hacer un cambio frente al tema de producción de ganadería o al tema de producción agrícola en algunos cultivos importantes que tenemos acá, como el tema del caucho, el tema del cacao, el tema del chontaduro, pues yo creo que definitivamente ya
no se puede hacer nada. Pues nosotros la meta como gobernación y lo que hemos visto desde donde hemos estado y con la experiencia de conocer nuestro departamento, es que estamos motivando a la gente a que haya un cambio, a que haya un proceso diferente en todo sentido. Y una de las cosas más importantes que tenemos en el momento es que a partir de cuando se iniciaron los procesos de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria, se vio que las familias están desesperados por tener un cambio, por tener una nueva alternativa de supervivencia, de sobrevivir, de buscar otras líneas productivas. Y he tenido la oportunidad de hacer unos recorridos por el departamento bien importantes, donde he visto que estas familias verdaderamente han cumplido y están cumpliendo con el proceso, a pesar de que el gobierno no cumplió en los plazos establecidos para el tema de montar unos proyectos productivos por valor de casi 20 millones de pesos. No se ha cumplido y ya deberían de estar funcionando estos proyectos. A pesar de eso, se ve que la gente quiere cambiar y vienen unas líneas productivas bien importantes a partir de este momento de la sustitución, como es el tema del cultivo de la caña, que eso estaba totalmente olvidado en nuestro departamento. Pues se supone que la coca daba para comprar la panela sin ningún problema, al precio que fuera. Hoy en día ya las comunidades se dieron cuenta que no es así. Y es una línea bien importante porque el comercio de la panela que se está produciendo actualmente se está vendiendo todo en el departamento. Ni siquiera llega una panela a San José del Guaviare. Toda queda allá en la zona donde se está produciendo. Y otras líneas como el tema del cacao ha cogido una fuerza muy importante. El tema del Sacha Inchi, Chontaduro, estas líneas han sido bien importantes. Uno anda por todas partes y la gente lo que comenta es no hemos tenido un acompañamiento técnico, no hemos tenido acompañamiento de las instituciones, entonces queremos que haya estos nuevos procesos y es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, con este tipo de créditos que estamos viendo y que van a ser realidad, Dios mediante, pienso yo que si no motivamos y que si las familias no inician unas iniciativas bien importantes, pues, ay Dios, ahí sí quién sabe qué tocará hacer. Pero yo creo que sí, estamos muy motivados, estamos muy pilos, prestos a trabajar, a escuchar la última iniciativa, propuesta que se tenga al respecto y hacer un trabajo bien importante de concientización y de iniciar procesos con acompañamiento técnico, que también lo contempla el programa. Eso es como a manera rápida lo que yo quería comentar y bueno, escuchar también los planteamientos en el día de hoy. Bueno, precisamente de eso nos va a hablar Yesid. Él nos va a contar cómo se hizo la selección, por ejemplo, de las líneas de crédito, hacia quiénes va dirigido, cómo es todo el proceso en este tema de los créditos verdes. Entonces, Yesid, no sé si nos compartes tu pantalla. Ahí ya muy bien. Muy bien, ya estamos allí en pantalla. En este momento yo no la... Sí, ya la vemos, estamos en pantalla. Muy bien, ya está la pantalla completa, sí, ¿verdad? Está perfecto. Completa. Muy bien. Sí, sí. Muy rápidamente, para que entremos un poco al tema de preguntas y de aclaraciones, pues básicamente institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el programa Visión Amazonia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo de los instrumentos financieros verdes. Primero, decir que es un beneficio económico, solamente para pequeño productor, que ya lo mencionamos, y lo dirigimos a sistemas productivos de la región amazónica. Entendemos que tenemos muchos sistemas productivos, pero digamos, los que tienen una mayor área sembrada, un mayor inventario, con más cantidad de familias, pues se refieren básicamente a la ganadería de carne y leche, que aquí la enfocamos como reconversión ganadera de carne y leche, sistemas agroforestales con caucho,
sistemas agroforestales con cacao y productos no maderables del bosque, pero también especies promisorias de la región amazónica. Aquí entonces lo estamos ratificando, que es al pequeño productor, donde decimos al final que también productos no maderables y especies promisorias regionales. Ya nos vamos a referir a este tema de las especies promisorias. ¿En dónde? En los departamentos de la Amazonia de Colombia, pero primero en Putumayo, en Caquetá, en Guaviare, que es esta tarde la presentación que hacemos, y los municipios del sur del Meta que están en el bioma amazónico. ¿Cómo está el crédito constituido, la línea de crédito mejor? Primero, como es hasta pequeño productor, va hasta 24 millones de pesos. Contempla un incentivo a capital hasta el 50%, donde incluimos la asistencia técnica, y en láminas siguientes vamos a detallar un poco más el tema del valor de la asistencia técnica. Algo muy importante para los beneficiarios, y es que el incentivo se otorga al 7º mes de desembolsado el crédito. Si hoy lo hiciéramos si hoy desembolsaran nuestro crédito en el mes de julio, pues estaríamos entregándolo prácticamente hacia hacia finales de enero, comienzos de febrero, estamos aplicando el incentivo a capital. ¿A quién se le aplica? Perdóname, yo te hago una interrupción ahí. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para escoger que un pequeño es productor y no mediano o gran productor? ¿Por el número de hectáreas o cómo No, cuál es el criterio? por el número de activos tal como lo define Finagro en este momento. Ah, ok. Entonces, por el número de salarios que se establece en Finagro es que se dice, ahí vamos hasta pequeño productor, independientemente de que nuestra finca sea de 150 o de 200 hectáreas o de 20 hectáreas o que esté en un municipio tal o no esté en el otro. No, básicamente como lo define, por el valor de activos como lo define Finagro. Decía entonces que el incentivo se aplica al 7º mes, siempre y cuando el agricultor cumpla 3 condiciones que están aquí, que son muy fáciles. Primero, cumplir los acuerdos de conservación del bosque, es decir, que apenas desembolsa el crédito, firma un acuerdo de conservación del bosque. Visión Amazonia, con su asistente técnico, hace un levantamiento del predio, hace el polígono de las áreas productivas y áreas en bosque y lo lleva a la plataforma de IDEAM para hacerle el seguimiento y el monitoreo. Entonces, el primero, cumplir los acuerdos de conservación del bosque. Listo, muy fácil, sencillamente no derribar el bosque. Segundo, cumplir el plan de asistencia técnica, que también es muy fácil. Tenemos asistentes especializados en las zonas. En este momento ya contamos con 14 asistentes técnicos o extensionistas en la zona, que lo que hacen es que cada 2 meses hacen una visita, hacen una control a la inversión, pero sobre todo asistencia técnica. Pongo el ejemplo del caso de reconversión ganadera, un pequeño productor lechero. Entonces viene nuestro médico veterinario, hace un inventario de la vacada que tenemos, establece los indicadores productivos, medimos la cantidad de leche que está produciendo, revisamos el estado sanitario del animal, se verifican las condiciones reproductivas de las vacas en ordeño y de toda la vacada en general, de todo el hato en general, y de esta manera levantamos una línea base que nos dice no solo el número de animales, sino sus condiciones, como ya las expliqué, pero además cuál es su producción. Entonces ya tenemos zonas donde arrancamos hace un año con 3.1 litros por vaca y ya en este momento vamos en 3.9 o en 4. Este es un ejemplo para decir que levantamos una línea base durante el periodo del crédito y lo vamos analizando mes a mes a ver cómo se está comportando esos indicadores productivos. De manera que si en el caso que estoy describiendo acá, estamos aumentando en un 30% la producción en ese animal, pues eso quiere decir que estamos teniendo un porcentaje igual en términos de ingresos, un 30% adicional o mejor sobre la línea base que tenemos.
Entonces, esto para sustentar que requerimos un cumplimiento de un plan de asistencia técnica. Y por eso el agricultor también, este es muy fácil, se compromete a estar con el asistente el día de su visita, estar mirando todos los temas, revisando todos los temas que decimos, más el tema de oferta de alimentos, si necesita bancos mixtos de forraje, si pone árboles dispersos en los potreros o si hace sistemas silvopastoriles de alta densidad, de media densidad, como lo hemos explicado. Entonces, este es el segundo punto muy fácil. Y el tercero, pues obviamente que tenga un buen manejo del crédito. Y por esto, en las consideraciones que hemos hecho durante todo el tiempo de diseño de los mecanismos financieros que proponemos hoy, pues decimos que el pequeño productor y cualquier productor, si tiene una muy buena asistencia técnica, pues su crédito lo va a poder pagar muy fácilmente de manera que no se minimiza así el riesgo de tener mora en la cartera. O sea, un productor de estas zonas de intervención se acerca a las oficinas del Banco Agrario y dice, yo estoy interesado en una línea de crédito verde con Visión Amazonía. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se demora ese estudio de crédito y el desembolso? Bueno, eso es muy buena pregunta y quiero inicialmente decir que debemos tener en cuenta para la gestión, pues las condiciones de la pandemia en este momento en todo el territorio nacional, incluyendo la región amazónica. Lo que se hace aquí es entonces, el solicitante va a la oficina, se acerca a la oficina, es la primera visita que hace, se acerca a la oficina, manifiesta su interés y firma una autorización para consultar las bases de datos CIFIN. Allí vemos que la vida crediticia del productor entonces es buena. Cuando le contestan esta actividad, este tema, esta consulta puede tomar un periodo de 15 días aproximadamente. A los 15 días le estamos diciendo al beneficiario, sí señor, es viable. Entonces nos firma el acuerdo de conservación y nos firma las condiciones del crédito para hacer una primera visita. Una vez firma, entonces se programa la visita con nuestro asistente técnico y con la fuerza comercial del banco, lo que llamamos asagros. Entonces va el asagro al predio, se reúne con el agricultor y con el asistente técnico, toman todos los datos, analizan el inventario y lo traen al banco para que se haga el estudio de crédito y se da la aprobación. Así las cosas, creemos que entre unos 30 días, un mes aproximadamente, y 40 días, se le está desembolsando el crédito desde que firmó la consulta CIFIN hasta que se le hizo el desembolso. Entonces estamos hablando de un periodo de 45 días para responder a su pregunta y con la hoja de ruta que acabo de mencionar. Ok, y ya el productor una vez aplica el crédito, ya el sistema de monitoreo de bosques tiene acceso a ese predio para ver cómo está el estado del bosque dentro de su finca. Sí, a partir de esa visita, entonces, a partir de ese desembolso, entonces se hace la primera visita por parte del asistente técnico, quien no solo da a su apoyo para mejorar la productividad, sino que también hace un levantamiento del predio, de las áreas que tienen sistemas productivos, de las áreas con bosque, y así se forma lo que llamamos un polígono. Y ese polígono entonces es el que llevamos a la plataforma para hacerle el seguimiento al bosque, que se cumpla el acuerdo de conservar ese bosque. Pero además se están haciendo los controles a la inversión, es decir, que si la persona solicitó dentro del crédito de reconversión ganadera quiere construir un establo, pues vamos y verificamos que efectivamente el establo se construyó con la inversión que se hizo desde que se obtuvo desde el crédito, que esté completa el área, que tenga las áreas que describe el establo, que si dice que iba a sembrar 1 hectárea en sistemas silvopastoriles, pues verificarlo también. Esto es lo que llamamos control
a la inversión, pero sí es de esta manera como usted lo está indicando, y a partir de esta visita, pues continúan las visitas cada 2 meses, es decir, que se reciben 6 visitas de asistencia técnica especializada durante el año. ¿Con quién prestamos esa asistencia técnica? Con los gremios regionales, que son los que conocen muy bien del sistema productivo que van a asistir. Otra pregunta, Yesid. Estamos viendo en pantalla las líneas de crédito y veo que a través del chat nos están preguntando sobre el cultivo de higuerilla, si entraría aquí. Yo veo que hay estas 8 líneas, no lo veo ahí, pero hay posibilidades de ampliación a otro tipo de cultivos también de especies amazónicas. Sí, ya lo vamos a explicar, pero para contestar puntualmente a la pregunta, no conocemos digamos, de avances agronómicos de higuerilla, y de manera muy preliminar diría que no cumple con las condiciones agroclimáticas, entendiendo que la humedad relativa del clima, del clima amazónico, pues puede ser un limitante para la producción de higuerilla. Entiendo que hay algunos ensayos preliminares y no ha dado como muy buen resultado. Pero voy sobre las 8 líneas que estamos viendo en pantalla. Entonces, señalar en primer lugar que con Corpo Amazonia diseñó las primeras 3 líneas, ha venido haciendo ejercicio ya con incentivos a la conservación con las 3 primeras, y se refieren, la primera, a hacer un aprovechamiento sostenible de los productos no maderables del bosque, entre ellos el azaí. Esta es una planta, esta es una palma muy alta, muy bonita la palma, y tiene una producción que permite que sus frutos sean transformados en pulpa o que se puedan liofilizar también. Todos conocemos ya diferentes productos a partir de azaí. Ya existe en Bogotá una franquicia para consumir los productos de azaí. Hay una demanda internacional para producción de bowls, de bebidas nutracéuticas. Ya hay una marca colombiana que está haciendo galletas y está haciendo también unas barras nutritivas. Y como hay una oferta tan grande de azaí, pues lo que se está haciendo es apoyar todo el desarrollo que hizo el Instituto Sinchi, especialmente en el Guaviare, y comenzó a apoyar una asociación que se llama Soprosegua. Está en la vereda Agua Bonita, a 5 minutos de San José del Guaviare, en una planta que estamos próximos a inaugurar seguramente hacia el mes de noviembre, diciembre, dependiendo de las condiciones de aislamiento. Pero esta es una planta que ya está en capacidad de producir 300 toneladas por cosecha. Es decir, que va a poder atender mucho más de los agricultores que tiene asociados en este momento de otros municipios o de otras asociaciones. Entonces aquí tenemos un primer producto que es el azaí, pero también en el tema forestal, pues podemos hacer plantaciones forestales compactas con especies nativas o con especies introducidas, que también hay una muy buena experiencia en estos temas. Y la otra que puede ser producir maderas, pero por regeneración natural o por enriquecimiento de bosques. Decía que ya en Putumayo se ha hecho este trabajo donde tomamos barbechos o rastrojos bastante hechos, como decimos en la región, y los podemos enriquecer con otros maderables nativos o introducidos. Pero además están los sistemas agroforestales con caucho y cacao. Las 2 líneas de crédito pueden aplicar para siembras o para sostenimiento de los cultivos. Y en los otros sistemas agroforestales que vemos en el punto 6, pues vemos chontaduro, copoazú y cacay. Y me detengo muy rápidamente a mencionar que en el caso de chontaduro, pues digamos que en el departamento del Guaviare y en el departamento del Putumayo hay un altísimo interés por el cultivo de chontaduro. Hay unas muy buenas producciones. Los agricultores locales
ya han aprendido no solo para comercializarlo en fresco, sino también para emplearlo en nutrición animal. De manera que hay una gran expectativa en el Guaviare, en las reuniones que hemos tenido con los alcaldes de Calamar, Retorno, San José del Guaviare y con el señor gobernador del Meta, del Guaviare, disculpas, hay un alto interés para la siembra de chontadura. Pero igual, Copoazú, pues también hay una demanda muy alta, ya hay alguna empresa internacional que demanda no pulpa, sino grasa. Entonces lo que compran es la almendra seca para la extracción de grasa y el agricultor pues puede beneficiarse de la pulpa. Hay un alto interés para la siembra de chontadura. Igualmente está la nuez de cacay o inchi también, el cariodendron, que también se está usando en muchos sistemas agroforestales. Tenemos ya reportes de su empleo de cacay con cacao, de manera que es un sistema agroforestal que vemos muy positivo. Pero adicionalmente tenemos otro que es el de reconversión ganadera a través de sistemas silvopastoriles y de actividades que tengan que ver con la reconversión ganadera. Entonces, ¿qué financia este proyecto, esta línea de crédito de reconversión ganadera? Financia sistemas silvopastoriles de alta, de media, de baja densidad, bancos mixtos forrajeros, árboles dispersos en potrero, división de potreros y acueducto ganadero, que cuando invertimos en estas dos actividades, pues inmediatamente se duplica la capacidad de carga. Entonces, inmediatamente necesitamos más ganado para ceba o más ganado en leche. Pero también se financia allí como gasto elegible. Decía que además del acueducto ganadero y de la división de potreros, pues está el aislamiento de bosques, la protección de fuentes hídricas, conexión de corredores biológicos, establos. Entonces, digamos que estas son las líneas que se financian. ¿Qué no se financia con esta línea de reconversión ganadera? Retención de vientres, compra de animales de cría, compra de animales para ceba, compra de vacas lecheras, proyectos de inseminación artificial, proyectos de embriones, compra de tanques o recargas para los tanques de inseminación. Este tipo de gastos que atienden más al fomento ganadero que a la reconversión no están dentro de los gastos elegibles. Y finalmente la piscicultura amazónica, ya sea con especies nativas, como lo indica el renglón, especies nativas ornamentales o de carne. Entonces, en ornamentales estamos hablando de peces diferentes ornamentales, araguana, por ejemplo, y de carne el pirarucú, que en sus estados iniciales puede ser también ornamental. Pero de carne, pues estamos hablando de gamitanas, de cachamas, de pirarucú, de bagres, de cajaros, todas las especies nativas. De manera que estas son las 8 líneas de crédito a las que pueden aplicar los pequeños beneficiarios. Y así, antes de continuar, me gustaría que atendiéramos un par de preguntas sobre precisamente lo que estamos hablando, las líneas de crédito. Adelante. William Espinosa, ¿qué son plantaciones forestales compactas, por favor? O sea, aclarémosle ese tema. Sí, son plantaciones forestales que tienen unas densidades de siembra diferentes digamos, a la regeneración natural o al enriquecimiento. Cuando usamos enriquecimiento, pues hablamos ponemos 200, 300 árboles y van en diferentes distancias y en diferentes espaciamientos. En las plantaciones forestales compactas, pues son plantas que ya van hileradas con una distancia entre calles y que ya pueden tener densidades que pueden ir de entre 3.000 y 7.000 o 8.000 plantas por hectárea, y a eso es lo que llamamos plantaciones forestales compactas. ¿Eso es con árboles nativos o no necesariamente? Creemos, es buena, muy bueno preguntar esto.
Hay especies introducidas que se comportan muy bien. Menciono una, el nogal, por ejemplo. Es el nogal cafetero que se comporta muy bien. Pero también hay unas especies nativas que se comportan muy bien. Estamos hablando, por ejemplo, del tara, de la capirona. En Guaviare también tenemos otra cantidad de especies como em, investigadas por el Instituto Sinchi. Tenemos diferentes nombres, entre ellas de las que pertenecen a las familias lauráceas, hay varios géneros, pero claramente sí se pueden considerar tanto en la línea 2 y 3 de plantación forestal compacta o de enriquecimiento de bosques, podemos hablar de especies nativas o de especies introducidas. Hay muchas zonas dentro del mismo departamento donde se comportan mejor unas u otras especies que obviamente son conocidas por los agricultores de la zona y pues eso es lo que les va a indicar cuáles son los mejores crecimientos, la mejor rentabilidad que pueden tener de acuerdo al comportamiento de la especie en su zona. Ok. También me preguntan, René López, que cuál es el criterio para selección de las especies para la línea de crédito, que si se puede, por ejemplo, con moriche y palma de 1.000 pesos. Sí, las podemos considerar claramente dentro de los productos no maderables del bosque. Está la que señala René López, moriche. Deduzco por el nombre que le da, pues que está en el departamento del Guaviare, porque recordemos que a esta planta también se le llama canangucha en el caso del Caquetá, aguaje en el Amazonas, Burití en otros departamentos, y es la misma planta, pero claramente sí. Digamos que el moriche lo pudiéramos considerar dependiendo, pues obviamente, de los inventarios que tienen, de las áreas donde está y mirando claramente qué uso le va a dar, porque no sé en Guaviare, no conozco que tengamos plantas de procesamiento de moriche, mientras que en el caso del Caquetá, sobre todo en la región de Cartagena del Chairá y en la montañita, pues ya digamos hay unas transformaciones y usos de la pulpa de moriche. En Caquetá estamos mirando en Cartagena del Chairá también el aprovechamiento del aceite de este moriche para una empresa internacional que está muy interesada en la producción de aceites cosmecéuticos. Ya lo hace con aceites extraídos en morichales de Brasil, pero también vemos que acá en el caso de Colombia, concretamente en esta área de Cartagena del Chairá, se puede hacer. Y también pues podemos mirar las condiciones del 1.000 pesos o palma de ceje, que es también, hay una oferta muy interesante. Hemos hecho unos estudios preliminares, o los ha hecho Sinchi, mejor el Instituto Sinchi, en la región de Calamar, y realmente la oferta no ha sido muy grande por hectárea. Mientras que en el caso de los límites entre Guaviare y Caquetá, hacia la zona de Yaguaras, hacia la zona de Sabanas del Yarí, pues sí se ha encontrado una oferta importante de esta palma 1.000 pesos o palma de ceje. Bueno, también tenemos una pregunta de César Silva, donde dice si dentro de las líneas de crédito se puede llegar a financiar programas de reforestación mediante métodos manuales y modelos piloto como el bombardeo verde. Me dice que consiste en reforestar con ayuda de aeronaves del ejército, la policía en Colombia. También sé que se hace esa aspersión con drones especiales para eso. ¿También incluye esta línea de crédito, este tema? Sí, conocemos claramente el tema del bombardeo verde o de los bullets o balas, que son básicamente semillas disparadas contenidas dentro de unos nutrientes y que se disparan desde aeronaves, desde drones. Digamos, en drones hay semillas de menor tamaño, pero claramente se puede hacer. Para este caso en particular, si es para un enriquecimiento de bosques, creo que claramente lo podemos considerar, y después
del evento, después de este webinar, pues podemos ver puntualmente cómo está dirigido y me imagino que será de forma masiva. Habrá que pensar en un núcleo muy particular o que esté totalmente deforestado. No conozco la propuesta, pero claramente la podemos revisar en la medida que encaje en la línea 3 de enriquecimiento de bosques, por ejemplo. Bueno, Jessy, aquí hay otra pregunta interesante también de Yolanda Mendoza sobre si la financiación de esta línea de crédito en temas de caucho y cacao necesariamente deben estar establecidos en sistemas agroforestales. Qué bueno, qué buena pregunta, Yolanda. Supongo que está en Guaviare, tal vez. Sí, bueno, tal vez creo que en Guaviare. A la pregunta de si debe estar sembrado, sí, por eso mencionábamos al comienzo que tanto en caucho como en cacao el crédito está orientado a siembras y a sostenimiento, lo mismo que en el caso de chontaduro. ¿Por qué está dirigido a los dos temas? Porque cuando estábamos diseñando los créditos, debo contar que nos decían, bueno, pero a un cauchero que ya está en el séptimo año, ¿para qué le vamos a prestar más? Y es que ya está listo para comenzar su producción. Entonces decimos, no, a ver, un cauchero que ha mantenido su cultivo 7 años, hay que reconocer que es un gran esfuerzo el que ha hecho por tener un bosque productivo. Pero normalmente cuando llegan al séptimo año, pues no tienen recursos para hacer los planes de fertilización, para construir un beneficiadero básico donde transforme la lámina o donde guarde el ripio o donde guarde la cinta que sale también de los paneles de sangría. Se necesita un área para transformar y para hacer los tableros de sangría, para todo lo que llamamos vestir los árboles, se necesitan los recursos. Entonces dijimos, no, al contrario, esta es una persona que merece que sea atendida con un crédito y por eso se le presta para sostenimiento en los tres modelos que dije, caucho, cacao y chontaduro. Pero adicionalmente, como pasa en el chontaduro y pasan algunas veces en el caucho, el agricultor dice, bueno, pues yo ya tengo 3 hectáreas o 4 hectáreas, pero yo puedo rayar más caucho o puedo beneficiar más cacao, pues necesito más área. O el chontaduro ya tiene más de 10 años, 11 años, necesito reponerlo, entonces así tengan las siembras instaladas, se le puede prestar para hacer nuevas siembras. Y antes, precisamente hay un tema favorable para el análisis de crédito, es que si ya tiene un área en producción y quiere ampliarse, pues prácticamente en la evaluación financiera que hace el banco, pues va a encontrar que tiene un muy buen respaldo en términos de producción. Bueno, yo estoy hoy feliz porque nuestra audiencia está haciendo muchas preguntas que tienen que ver con este tema y de verdad no te vamos a dejar ir, Yesid, sin responderlas. Albeiro Palomo nos pregunta cuál sería el área mínima de conservación para aplicar a los créditos. Ahí yo me atrevería a contestar De acuerdo. todo el área de bosque que tenga en su finca. No es mínima, es toda la que tenga, porque lo que Sí, queremos es precisamente evitar la deforestación y este es un incentivo a la conservación. Si usted tiene 10 hectáreas de bosque en su finca de 15, tiene 5 productivas y 10 en bosque, sobre todos tiene que conservarlo, ¿cierto, Yesid? ¿O cómo sí, sería? sí. Buenas tardes, Albeiro. Si es Albeiro Palomo, a quien conocemos en el sur del departamento del Caquetá, creo que está ubicado sobre San José del Fragua y Albania. Si es con él, buenas tardes, igual para toda la población de ese sector. La conservación de bosques para acceder al crédito es mínimo 10 hectáreas, como mínimo 10 hectáreas, pero pues obviamente que si tiene más, tal como lo decía Janet, pues es por todo el bosque. Entonces me explico. Si yo tengo 100 hectáreas y tengo 40 en ganadería y 60 en bosques, el acuerdo de conservación es por 60 hectáreas. Si tengo 80 en bosques y 20 en sistema productivo, el acuerdo de conservación es por 80 hectáreas. Pero mínimo se deben ofertar 10 hectáreas en conservación. Bueno, aquí me parece un tema muy interesante y es que
cuando estamos firmando un acuerdo de conservación, nos estamos comprometiendo no solo con el banco ni con Visión Amazonía a conservar un área de bosque, sino con nuestra comunidad, con nuestro entorno, con nuestra vida misma. La idea es cumplir esos acuerdos de conservación al máximo, no talar, no tumbar, no quemar, no desgastar ese bosque y poder aplicar a este incentivo. Y pues las personas que no cumplen, ¿qué pasa con la condonación de esta parte del crédito? ¿Qué pasa con los que no cumplen, los que firman el acuerdo y no cumplen? Bueno, pues normalmente lo que le decimos al banco es que no se puede aplicar el incentivo. Si ya se ha desembolsado, pues pierde la asistencia técnica. No volvemos a prestar ese servicio de asistencia técnica y, por supuesto, el mismo sistema de conservación de bosques, en este caso el IDEAM, le reporta a la autoridad ambiental que en el predio X se deforestaron o se quemaron tantas hectáreas y con esto de información, pues la respectiva autoridad ambiental pues abrirá un proceso, supongo, un proceso administrativo para mirar a ver si da lugar a una sanción o no. Es posible que pues de pronto el agricultor diga, no, esto no puede pasar nada, pero en las actuales condiciones, como están actuando las autoridades ambientales, yo no estaría tan seguro que pasaría inadvertido. Pero fíjense que además pues va a tener una calificación en el banco que no va a ser muy buena. De manera que pues aquí lo importante es que el agricultor que se comprometa, pues que sea muy consciente, porque no solo pues puede tener estas dificultades en términos de las autoridades ambientales, en términos de calificación crediticia, sino también en términos del control a la inversión. Ya decía que cuando va el asistente técnico no solo apoya el aumento de la productividad, sino que también verifica el control a la inversión, es decir, que si compré para sembrar 2 hectáreas de cacao, pues que no vaya a comprar una moto, un carro particular o esté invirtiendo en otras cosas porque habrá un control a la inversión por parte del asistente técnico. Bueno, eso me parece fundamental. Además, recordemos todos que así sea en zona urbana o rural, si yo tengo un árbol frente a mi casa y decido tumbarlo porque no me gusta, porque las hojas me hacen mugre, porque me tapa la vista o por la razón que sea, voy a ser objeto de una sanción y que por cualquier motivo tengo que pedir esa autorización a la autoridad ambiental. Entonces, esto es muy importante para todos tenerlo en cuenta, sea un árbol o sea una hectárea o las que sea, hay que tener licencia, permiso de la autoridad ambiental para poder tumbar ese árbol como recomendación. Tenemos otra pregunta, Yesida, antes de que sigamos, que me parece muy interesante, y Alexandra Ibáñez nos pregunta que si ella ya tiene un crédito aprobado este año, puede solicitar ese incentivo. La respuesta es sí, siempre y cuando tenga capacidad de pago. Es decir, que, y creo que ya tenemos un caso en Guaviare. Me parece que don William Ospina, que estaba haciendo la pregunta inicial, lo que conocemos desde Visión Amazonia es que hace un trabajo muy juicioso en términos de recuperación de fuentes hídricas y nos decía que pues él ya tenía un crédito, pero que él quería acceder porque se podía ganar un incentivo casi de 10 millones de pesos. Entonces lo que le sugerimos fue acérquese a su banco, analice, le analizaron la capacidad de pago y hasta donde entiendo, pues el banco le dijo, sí señor, con lo que usted está produciendo tiene más capacidad de pago, entonces puede tomar el crédito. De esta manera le estaría contestando a Alejandra Ibáñez que si tiene capacidad de pago, sí puede acceder al crédito. Ok, bueno, yo creo que continuemos y ahora retomamos otras preguntitas que nos están haciendo, pero que estoy segura que se van respondiendo en el transcurso de la presentación. Sí, son muy pocas láminas para darle paso también a la intervención del doctor Jacinto, el secretario de Agricultura de Guaviare, y voy con estas últimas láminas donde decía aquí claramente cómo son los actores. Primero, el Ministerio de Ambiente y Visión Amazonia, ¿qué aportan? Los recursos para el incentivo a capital y para la asistencia técnica. El Banco Agrario a través del Ministerio, o mejor, Ministerio de Agricultura con Banco Agrario,
hace el crédito y la aplicación del incentivo a capital. Y los gremios regionales le reportan tanto a Visión como al Banco Agrario de cómo van las inversiones, cómo van los aumentos de la productividad y le dice que los acuerdos de conservación van bien. Entonces fíjense que es una interacción ahí muy fácil. El agricultor pues no se entiende sino únicamente con el banco para efectos de pagar su cuota y con su asistente técnico. Aquí quiero llamar la atención que la asistencia técnica, repito, lo dije al comienzo, la hacen los gremios regionales que tienen toda la experiencia, que conocen muy bien los territorios y que tienen los asistentes técnicos suficientemente capacitados para ayudar a mejorar la productividad. Aquí hay una línea de crédito, aquí hay un simulador muy fácil y voy con el apuntador a decir que lo único que le pregunto yo, o lo único que necesito para saber cuánto es mi incentivo es saber primero cuánto me prestó el banco, cuánto me aprobó. Entonces el banco me dice, yo le presté, le apruebo 24 millones. Entonces el valor de incentivo automáticamente es el 50%, 12 millones, menos la asistencia técnica, digamos que costara 3 millones de pesos por 2 años, por poner un ejemplo. Entonces quiere decir que el incentivo a capital es de 15 millones de pesos. Entonces eso quiere decir que de los 24 que me aprobaron o me desembolsaron, solamente pago 15 millones de pesos, de manera que me gano un incentivo de 9. Pongo un ejemplo acá en piscicultura. ¿Cuánto le aprobaron, señor beneficiario? 15 millones. ¿Cuánto vale su asistencia técnica? 2 millones. Entonces su incentivo es 7.500, el incentivo final descontando la asistencia es de 5.500, de manera que sobre el crédito de 15 millones solamente voy a pagar 9 millones y medio y recibo la asistencia técnica. ¿En dónde estamos? ¿En qué municipios? Aquí están: San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, Miraflores, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Orito, Mapiripán, Puerto Concordia, La Macarena y Uribe. Allí están en el mapa los municipios. Muy rápidamente decir que cómo se va a implementar, pues veníamos antes de la pandemia, veníamos haciendo la firma del convenio, ya se firmó, estamos ya haciendo los lanzamientos en diferentes partes, hoy estamos más que haciendo el lanzamiento, haciendo la socialización con Guaviare. Ya hablamos con el doctor Jacinto Cubides, con el gobernador del Guaviare también, para hacer la socialización de los créditos, como lo expliqué. Ya vamos entonces aquí en la tercera columna, socialización en los territorios, seleccionamos a los beneficiarios, se tramitan los créditos y se hacen los desembolsos. ¿Hasta cuándo se coloca este recurso? Hasta noviembre del 2020. Posible que recibamos hasta diciembre, si el banco lo permite, y mientras tanto estamos haciendo la contratación de la asistencia técnica con los gremios y con las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria o EXEAS. Y las brigadas de crédito, las socializaciones que las hemos debido modificar, como lo he advertido, pues las hacemos con Visión Amazonia, con el Banco Agrario, Gobernaciones y la Secretaría de Agricultura. Les quiero contar a los amigos de Calamar y del Retorno que en las reuniones que tuvimos la semana anterior ya nos menciona el Banco Agrario que ahora tienen una figura que se llama BAC más cerca, o sea, Banco Agrario más cerca. Entonces, estas son oficinas que están en los dos municipios, no son unos corresponsales bancarios, son una versión mucho más, sí es mejorada que los corresponsales y se llama así, BAC más cerca. ¿Qué diferencia tienen? Que pueden tramitar todos los créditos, pueden solicitar el asagro, la visita de la fuerza comercial, obviamente con el asistente técnico, pueden llevar los documentos y no tienen necesidad de desplazarse hasta la ciudad capital, en este caso hasta San José del Guaviare, para entregar o tramitar todos los documentos. Esto alivia mucho los gastos en que debe incurrir este beneficiario y por eso pues quería mencionar que tanto Calamar como El Retorno
pues tienen esa figura ya establecida de BAC más cerca donde pueden tramitar la totalidad del crédito. Realmente, ¿cuál es la inversión? El Banco Agrario presta 12.000 millones y Visión Amazonia pone de incentivo 12.000 millones de pesos. Es decir, que la inversión va a ser por 24.000 millones hasta noviembre, diciembre del 2020, esperando que beneficiemos hasta 1.500 familias en los 3 departamentos inicialmente. De manera que aquí termino diciendo que este instrumento financiero pues prácticamente se convierte en un mecanismo integral para la inserción de ese pequeñito productor en su respectiva cadena de valor de una manera competitiva, productiva, pero al mismo tiempo con este incentivo que estamos colocando, pues estamos fomentando esa cultura de la conservación y del aprovechamiento sostenible del bosque. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias, doctor Jacinto, por acompañarnos esta tarde y estamos listos para una rueda de preguntas o para las intervenciones de parte del Departamento del Guaviare. A mí me gustaría, antes de pasar a las preguntas, mirar con el doctor Jacinto cuál es su opinión frente a esta línea de créditos, ya viendo al detalle hoy como lo hemos visto, y cómo cree que el departamento del Guaviare va a responder frente a esta línea de crédito. La pregunta es para mí, ¿verdad? Sí. Para el doctor Jacinto. Ok. Pues a ver, tengo dos inquietudes pequeñas. Una con el tema de silvopastoriles. O sea, ¿qué temas comprendería el tema silvopastoriles como para que, digamos, se pueda decir se cumplió con el compromiso adquirido al momento de tener el crédito? Y lo otro, me hablaba que los créditos iban hasta noviembre de 2020. Entonces, no sé si es posible de pronto ampliar esa fecha o se espera hasta diciembre, hasta noviembre de 2020 que pase. Y si queda más plática, pues vemos qué hacer o cómo sería ahí en ese caso. Sí. Sí, serían esas dos preguntas primero y luego sí. Sí, gracias, Jacinto. Muy importantes las dos preguntas. Y comienzo por la segunda. Decir que pues así lo teníamos proyectado o así está proyectado, digamos, hasta noviembre del 2020. Pero claramente yo veo que con los temas de dificultad para el trámite de crédito, el desplazamiento, seguramente nos va a tocar aumentarlo. Estamos mirando esto con el Banco Agrario, pero en principio pues el convenio está hasta noviembre del 2020. Claramente, si no podemos atender si hay solicitudes suficientes y no las podemos atender oportunamente, pues tenemos que pensar en cómo ampliar el tema. Ahora, si no hay solicitudes, si no hay demanda del crédito, pues sí sería diferente. Pero creemos que eso no va a pasar porque realmente hay una demanda muy grande. Mire que a pesar de la pandemia, por ejemplo, en Putumayo, en este momento, ya hay 152 créditos elegibles. De manera que yo creo que la demanda va a ser muy rápida porque el incentivo a la conservación, el incentivo que se da, pues es muy atractivo porque es del 50%, entonces hay muchísimo interés. Y para el tema para la primera pregunta sobre los sistemas silvopastoriles, pues ya decía que la inversión tiene que estar dirigida a sistemas silvopastoriles de alta, de media, de baja densidad, de bancos mixtos, forrajeros, de división de potreros, acueducto ganadero, aislamiento de bosques, protección de fuentes hídricas, construcción de establos. Cada uno de los directores, de todas maneras, para cada inversión específica que se requiera, pues tendrá una respuesta, pero también volver a explicar que claramente no está dirigido a compra de ganado, ni de manera general a ninguno de los tipos de compras de ganado, ni de vacas, ni de crías, ni de animales para ceba, ni tampoco inseminación artificial, ni trasplante de embriones. Esos son como los 5 gastos no elegibles, pero claramente, pues decía, lo mencionaba anteriormente, todos sabemos que con solamente hacer la división de potreros y ponerle acueducto ganadero,
se nos duplica la capacidad de carga. Entonces, si yo tengo pasto para 20 animales, pues no solo se me duplica la capacidad de carga, que entonces demandaría 40 animales, demando otros 20 en la misma área, sin tumbar más bosque. Y por efectos de esta rotación tan programada en términos de días, pues obviamente que se refleja inmediatamente en los aumentos de peso, se va a ver el aumento inmediatamente y también puede tener un impacto importante en la producción lechera. Bueno, o sea, importante tener en cuenta eso, cero al fomento ganadero. O sea, no estamos fomentando la ganadería, lo contrario, estamos fomentando la reconversión ganadera y de los sistemas silvopastoriles y agroforestales. Aquí hay una pregunta también que nos hacían sobre cómo se maneja el tema de los títulos de propiedad, teniendo en cuenta que muchos de estos predios se encuentran en zonas de reserva forestal. Esto me parece supremamente importante hablarlo porque la Amazonía está compuesta de resguardos indígenas, parques nacionales naturales o reservas de la sociedad civil y también terrenos de ley segunda. Entonces, ¿cómo se certifica o se clasifica que la persona que está accediendo a estos recursos esté legalmente establecido en una propiedad? Sí, nuestros gestores de crédito y las fuerzas comerciales del banco aplican unas medidas de salvaguardas para no ir a áreas protegidas, a áreas de manejo especial, a parques naturales y a resguardos indígenas también, claramente, porque no podemos promover pues acciones con daño. Entonces, en estas zonas, pues claramente no hay forma de hacer préstamos. De acuerdo a la zona de reserva, que las tenemos en A, B y C, pues digamos que en la A no podemos intervenir, claramente no podemos hacer nada. Mientras que en la B lo único que permite son sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles. Entonces, fíjese que si lo vamos a pedir para ganadería en zonas de tipo B, no podemos hacerlo. Y en las de tipo C, pues sí, obviamente son mucho ya más flexibles. Entonces, por eso, para hablar en zonas de tipo B, pues estamos hablando de sistemas agroforestales o silvopastoriles únicamente. Ok, bueno, pues yo creería que no sé si habrán alguna otra pregunta que se me haya escapado. Sí, Perdón, yo también tengo otra pequeña propuesta. Bueno, la gobernación del Guaviare pues ha tenido, digamos, algunos técnicos, diría yo, tecnólogos, que han apoyado sistemas de créditos del Banco Agrario, de línea Finagro y bueno, todo este tipo de créditos, digamos, asesorando a la persona, ayudándole a organizar los documentos que se requieren para esto. Nosotros como gobernación podríamos tener estas, por lo menos 2 personas, diría yo, para apoyar este proceso que viene con el tema de créditos, mirando también que estamos hasta noviembre, ¿no? Hay que agilizar lo que más podamos. Por un lado. Por el otro, se me escapó la otra pregunta que tenía que hacer, Dios santo. Tenemos algo bien importante con el programa PENIS de sustitución de cultivos ilícitos, que es el tema de proyectos productivos de ciclo corto y largo por 19 millones de pesos. Esos recursos, pues ya el gobierno nacional ya los aprobó, ya están en proceso de contratación, digamos, de las entidades que van a trabajar ese tema en Guaviare. Y así, bueno, ya creo que la OEI va a trabajar, creo que Calamar y una parte de retorno en Guaviare. Hay la posibilidad de pronto de sentarnos con ellos y mirar cómo podemos trabajar estos créditos y más con esos 19 millones de pesos y podríamos trabajar unos sistemas silvopastoriles bien importantes. Igualmente, pues algunos otros temas o de pronto varias cosas dentro de la misma finca. Por ejemplo, a mí me parece que la finca debe tener el cacao, debe tener algo de cacay, debe tener algo de maderables y ganadería. Y creo que es más viable una finca así que no ganadera netamente. Es posible de pronto una charla con ellos, sentarnos y mirar esas alternativas, porque PENIS está ya trabajando fuertemente en ese sentido, y yo estoy seguro que hay algunas líneas productivas que con 19 millones de pesos no se pueden implementar, pero con este tipo de créditos, claro que las podemos apoyar
y tendríamos un proyecto productivo, diría yo, un 100% efectivo. Entonces, es como las dos inquietudes pequeñas que tengo. Bien, a la primera, los dos gestores de crédito acompañantes, bienvenidos. Y sobre todo, pues que claramente hemos visto que la gobernación del Guaviare tiene mucho interés porque nos lo ha expresado en diferentes oportunidades, tanto Jacinto como el señor gobernador. Pues obviamente que si nos ayudan con estos gestores, pues podemos sentarnos y mirar a ver cómo focalizar las zonas donde podemos avanzar, solamente diciendo que hay una actividad que es indelegable, que es la de la fuerza comercial del banco. El gestor del crédito, el planificador, podemos irnos en gavilla todos a hacer esa parte, pero para la visita de la fuerza comercial del banco no se puede. Nosotros tratamos de mejorar esa actividad proponiendo que financiáramos a Sagros, pero el banco dice que no lo pueden hacer por sus reglamentos internos. Y con el tema relacionado con PENIS, pero claro que sí, si sumáramos tanto los 19 proyectos productivos más un tema con incentivo, pues no solo podemos hacer los procesos de sistemas silvopastoriles, sino también tener otros ingresos en temas que estamos hablando, como es el ejemplo de cacao, cacay. De manera que nos estamos abiertos, siempre hemos tenido con muy buena relación con todo el PENIS en todos los departamentos, e inclusive para Guaviare, en el año 2018 capacitamos 180 extensionistas para PENIS, exclusivamente para PENIS, que están trabajando con ellos. De manera que así como lo hicimos con el tema de extensión, perfectamente nos podemos poner de acuerdo en hacer sinergias para la inversión de los 19 millones de pesos y de un crédito, siempre y cuando el solicitante pues sea objeto de crédito. Y allí es importante aclarar este tema, o dos temas mejor. Primero, que sea objeto de crédito, porque muchas veces pensamos que por estar en determinado programa, pues que inmediatamente nos autorizan un crédito. Y si no tiene una buena calificación crediticia, seguramente el banco le va a decir que no. Y lo otro es que muchas veces nos preguntan que por ser del proyecto de Visión Amazonia, se pueden cambiar las condiciones del crédito, a lo que nosotros decimos que no, porque es tal como está en el portafolio del banco. El banco pone las condiciones. Lo único que hacemos nosotros es acercarnos a decirle al banco: tenemos este recurso, queremos ponerle este incentivo a este señor porque hace muy bien su plan de asistencia técnica y porque mantiene unos acuerdos de conservación del bosque. Entonces, resumiendo, para efectos de las condiciones del crédito, es al plazo que el banco diga, al periodo de gracia que diga el banco, a la tasa. Nosotros lo único que colocamos es el incentivo al capital. Ok. Jessy, me pregunta Otra que dónde preguntita, pueden qué pena. conseguir. Ok. Quería saber dónde pueden conseguir los documentos, requisitos que pide el banco para hacer la solicitud de ese crédito. Ya decía ¿Será que que los podemos colgar en nuestra página web o aquí en el chat como bueno, lo respuesta? podemos, pero repito que las condiciones son las que establecen el banco, pero la Ok. primera trámite es la firma de autorización para la consulta a la base de datos. Y de ahí Ok. para adelante, pues nos va diciendo el banco qué necesitamos. Si es necesario que ampliemos esta información, la podemos colocar como usted está mencionando, Janet, y lo haremos en el momento en que hablemos con el banco y que nos puedan autorizar esa publicación. Perfecto. Doctor Jacinto. Tenía otra preguntita. Sí, digamos, los periodos para el pago de esos créditos son los mismos que establece el banco, hasta 8 años, de 6 a 8 años, y bueno, para pequeños productores. Y bueno, los pagos digamos, de los intereses más el capital es igual, o sea, cada 6 meses un respectivo pago, ¿cierto? No hay modificación ahí. Por un lado, por el otro, en ese sentido. Por el otro, digamos, un ejemplo, yo digo, voy a mejorar mi finca en el tema ganadero mediante, bueno, hacer más potreros, ¿cierto? Y de pronto renovar pasturas, o sea, sembrar pastos, porque definitivamente
ya casi me atrevo a decir que el 90% de las pasturas para ganadería en Guaviare están entre un 40 y un 60% con pastos, y el resto ya son malezas y de pronto otro tipo digamos, de pastos nativos que nacen. Se ha desaparecido porque ha tenido muchas situaciones. Entonces, es cumplir con ese compromiso y ya queda listo para recibir su incentivo, ¿cierto? O sea, en el término lo más pronto posible hacer el trabajo y ya, porque de pronto, pues yo, la verdad, estoy saliendo a campo, voy a empezar a hablar ya del proyecto como tal, del sistema de crédito, para que la gente se motive y empiecen a moverse de manera tal que en noviembre tengamos unos resultados importantes. También se me olvidaba acá que me estaba acompañando Óscar Ospina, que es uno de los asesores del señor gobernador. El señor gobernador me dijo que me acompañara de él. Óscar Ospina es exalcalde del municipio de Retorno. Ya está juicioso, ya. Entonces, se me ha olvidado comentarles que doctor Jessy, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Óscar, buenas tardes. Mucho gusto, señores alcalde, de volverlo a tener acá junto con Visión Amazonia. Contarle a la audiencia que tuvimos una muy buena relación con don Óscar Ospina en su condición de alcalde del municipio del Retorno, Guaviare. Nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros aquí con Visión Amazonia. Bienvenido a nuestro grupo. Muchas gracias. Parece que se les... No, doctor Jessy, a usted muchísimas gracias por ese apoyo que siempre tuvimos desde Visión Amazonía y en el Retorno, y pues ahora aquí desde la gobernación seguramente y con Jacinto vamos a estar muy pendientes de todos estos temas, doctor Jessy, y bueno, saludarlos a todos muy especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación y espero que nos volvamos a encontrar pronto para que retomemos ya las actividades no como alcalde, sino en su condición de miembro del gabinete departamental. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Jacinto, al doctor Óscar, a Yesid por acompañarnos hoy en este espacio de Visión Amazonía para hablar del tema de los créditos verdes. Los invitamos el próximo 30 de julio que vamos a hablar sobre salvaguardas, precisamente un tema que tiene que ver con absolutamente todos los pilares del programa Visión Amazonía en la Amazonía colombiana. Entonces, resumen, los créditos verdes para pequeños productores, máximo 24 millones de pesos en préstamo por productor, condonable hasta el 50%. Las líneas productivas van a quedar colgadas en nuestra página, pero sabemos que estamos en sistemas silvopastoriles, agroforestales, productos no maderables del bosque, piscicultura amazónica. En general, estas son las líneas. Esperamos que en el departamento del Guaviare se logren colocar todos estos créditos y sobre todo que las personas que accedan a los créditos puedan cumplir con esos acuerdos de conservación, porque lo que estamos buscando es precisamente eso, detener la deforestación que tanto daño le está haciendo al planeta y a la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier otra pregunta que quede, se las vamos a estar respondiendo en el chat, porque esta grabación queda disponible y de fácil acceso para todos. Y sin más, los invitamos entonces a que nos acompañen el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana con el tema de salvaguardas. Vamos a tener otros eventos en los que vamos a participar este fin de semana. El sábado vamos a estar con Uniamazonía en una cátedra ambiental a las 9 de la mañana, que también los invitamos. Y en la tarde vamos a estar acompañando a las mujeres de Putumayo en un evento también muy especial sobre deforestación, cambio climático y producción sostenible. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde entonces y descansen. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, que estén muy bien y nos estaremos Gracias, Jacinto. Gracias, Jacinto. Gracias, Janet. Bueno, feliz tarde a todos, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.